Egipto como civilización se remonta alrededor del año 3100 a.C. Este pertenece al continente africano, pero con una pequeña parte de su territorio en el continente asiático, la península de Sinaí. Egipto en su mayoría es territorio desértico, con su población centrada alrededor de las áreas cercanas al río Nilo. El río Nilo es uno de los más largos del mundo y ha sido muy importante para Egipto, ya que este lo dota de tierra fértil y agua. El río Nilo ha sido muy importante alrededor de milenios de historia para Egipto. Egipto es una nación llena de historia y de misticismo, ya que ha sido el epicentro de varias historias de la Biblia, el libro más antiguo y más leído del mundo. Egipto fue uno de los imperios más poderosos de la historia, con importantes avances en tecnología, en arte, en arquitectura y en su cultura, y también en medicina. Egipto era una nación politeísta. Ellos adoraban a múltiples dioses y le daban su respectivo rol dentro de su cultura. Entre los dioses más importantes de Egipto se encuentran Ra, el dios del sol y creador del mundo; Osiris, dios de la muerte y la resurrección, asociado con la agricultura; Isis, diosa de la magia y la maternidad; Horus, dios del cielo y protector de los faraones; Anubis, dios de la momificación y el más allá. Es interesante ver cómo Egipto acogió la cultura de tener múltiples dioses. Al ser una nación politeísta, creían que cada dios tenía una bendición designada para ellos en diferentes campos. Al líder de esta nación, de Egipto, o a lo que podríamos conocer como su presidente, se le llamaba faraón. Un faraón era el líder supremo de Egipto, considerado tanto un gobernante político como una figura divina. Los faraones eran responsables de la administración del país, la justicia, la religión y la construcción de monumentos. Eran vistos como intermediarios entre los dioses y su pueblo. Los faraones eran vistos también como deidades. O sea, los egipcios no solo tenían a sus múltiples deidades que ellos acogieron, sino que también a los faraones los veían como dioses o como intermediarios entre los dioses y ellos. Tres de los faraones más importantes de la historia de Egipto son Tutankamón, conocido por su tumba casi intacta y los tesoros que contenía. Su reinado, aunque breve, se ha vuelto emblemático del antiguo Egipto. Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande, fue un faraón poderoso que expandió el imperio, conocido por sus campañas militares y la construcción de grandes monumentos. Keops, famoso por la construcción de la Gran Pirámide de Giza, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, simbolizando el auge de la arquitectura egipcia. Muchos egipcios, especialmente los hombres, tenían por costumbre raparse la cabeza, quedarse calvos. Esto lo hacían en mayor parte por cuestión de higiene y de comodidad, ya que estaban en un clima muy cálido. Otra característica brutal de la cultura egipcia eran sus pirámides, sus grandes monumentos. Entre las más importantes pirámides está la pirámide de Keops. Es la más grande y famosa. Originalmente medía 146 metros de altura y es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún se conserva en pie. La segunda es la pirámide de Kefren. Se encuentra cerca de la de Keops y fue construida para el hijo de Keops. Y la tercera es la pirámide de Miserinos. Es la más pequeña de estas 3. Las esfinges de Egipto son esculturas emblemáticas con el cuerpo de un león y la cabeza de un humano, a menudo representando a faraones. La más famosa es la Gran Esfinge de Giza, que se cree que fue construida durante el reinado de Keops. Es loco ver que las esfinges tenían la cabeza de un ser humano, pero con el cuerpo a menudo de un animal, como lo era un león. Esto representaba su símbolo de poder. El león representa el poder. Y al tener la cabeza de humano, normalmente eran las cabezas de estos faraones de ese tiempo. En las esfinges los esculpían en toda su grandeza. Otra de las grandes características de la cultura egipcia son sus templos. Realmente tenían construcciones enormes, gigantescas, llenas de detalles, llenas de una increíble arquitectura que es incluso en los tiempos modernos asombra a los turistas, a mucha gente, porque realmente para la época son obras inmensas en cuanto a la arquitectura. Algunas de las características más destacadas de los templos egipcios son grandes pilares y sus obeliscos, esculturas y relieves que representan dioses y faraones. Sí, la verdad, dentro de estos templos, estos grandes templos, habían incluso tumbas de faraones, habían esculturas, por así decirlo, en las paredes gigantes. Estamos hablando de 20, 30 y 40 metros de altura, que eran esculpidas esas figuras, bien sea de los faraones o de los dioses a los que ellos adoraban, en esas grandes salas. A menudo estaban sostenidas por gigantescos pilares. Los egipcios también tenían muchos patios y salas ceremoniales. Sin embargo, Egipto no es solo una nación muy rica en cuanto a historia, en cuanto a cultura y en cuanto a grandes riquezas, sino también en cuanto a misterio. Se rodea de mucho misticismo. La gente siempre tiene teorías en cuanto a Egipto,
porque tiene características muy peculiares y que la gente siempre tiene el foco de interés en muchísima gente. Por eso es que Egipto es uno de los sitios más turísticos y más visitados del mundo por todo lo que lo rodea. Uno de sus grandes misterios es la construcción de las pirámides. Mucha gente tiene diferentes teorías alrededor de este tema. A ciencia cierta realmente no se sabe cómo están construidas. Muchos países han invertido ahí. Se ha intentado ver desde dentro, ver la estructura, ver cómo está construida para saber y tener una idea de cómo la pudieron haber construido en aquellos tiempos en los que la tecnología no era lo que es hoy en día, no estaba tan avanzada. Y pues mucha gente tiene sus teorías. También el significado de sus jeroglíficos. No se ha logrado descifrar la mayoría de los jeroglíficos. Algunos sí, se ha logrado descifrar su mensaje y sus códigos, pero en su gran mayoría no se sabe qué decían o si tenían algunas enseñanzas, si algún mensaje querían transmitir. Mucha gente no sabe realmente, no se ha logrado descifrar qué es lo que dicen tantos jeroglíficos. De los pocos que se han encontrado, porque en realidad tampoco es que se hayan encontrado en su totalidad. Otro gran misterio es el tesoro de la tumba de Tutankamón. La gente piensa que hay un gran tesoro en la tumba de Tutankamón, eso es lo que se comenta por ahí, pero la tumba está prácticamente intacta. Es muy poco lo que se ha tocado de esa tumba. Yo supongo que es porque el gobierno egipcio ha prohibido que se toque o que se profane esa tumba, ya que es un patrimonio cultural de ellos. Lo veo lógico. Pero muchos dicen que dentro de esa tumba el gobierno no quiere que se abra o que se descubra porque hay un tesoro inmenso de incalculable valor ahí dentro. No solo los misterios son los que rodean a Egipto, sino también sus teorías conspirativas. Teorías que pueden sonar algunas algo lógicas, otras muy alocadas, realmente que no se creen, pero una de ellas es la teoría de los constructores antiguos. Muchos dicen que los egipcios realmente eran una civilización muy avanzada, incluso más avanzada que la nuestra hoy en día, cosa que yo personalmente no creo, porque los egipcios en ese tiempo no tenían los recursos que tenemos hoy en día, no estaban avanzados a lo que ha llegado la ciencia hoy en día. Y otras personas dicen que no eran los egipcios, sino que era otra civilización que estaba muy avanzada. Otras personas dicen incluso que fueron los extraterrestres. Ya para las teorías más fumadas o las teorías más locas, dicen que los extraterrestres bajaron del espacio y que ayudaron a los egipcios a construir las pirámides por su tecnología súper ultra avanzada. Y realmente cada bloque que se utilizó para las pirámides pesaba cada bloque unas 16 toneladas. Es demasiado peso. Sin embargo, se ha visto a lo largo de la historia, mediante ilustraciones que se han encontrado, que se utilizaba a una gran cantidad de personas para jalar un solo bloque y que mojaban la tierra. Mientras la arena estuviese mojada, se hacía más fácil deslizar el gran bloque entre muchas personas. Normalmente era entre 30 o 40 personas que lo deslizaban. Y se dice que muy probablemente se utilizaban rampas para subir los bloques a la pirámide. Claro, esto no está comprobado, pero es lo más lógico. Y también se han conseguido pinturas en las que se ven que están haciendo construcciones con rampas. Tampoco es descabellado que los egipcios hayan logrado construir las pirámides que están perfectamente alineadas, porque los egipcios tenían grandes avances en la matemática y en la arquitectura. Entonces no es como que fueran unos cualquiera. Gracias a los grandes avances que habían conseguido, es totalmente normal pensar que ellos la hubiesen construido. Bueno, yo personalmente pienso que los egipcios pudieron construir esas pirámides sin problemas, sin ayuda de ningún extraterrestre ni ninguna otra sociedad. Ellos mismos lo hicieron porque gracias a sus grandes avances en cuestión de arquitectura, conocían la física, conocían la dinámica y eran muy buenos en la matemática. Fácilmente para ellos era calcular la construcción de estos grandes monumentos. Bueno, la gente a veces dice que era imposible para ellos construirlas porque son monumentos que tienen una precisión totalmente exacta. Incluso en tiempos modernos se ha logrado medir y la precisión es exacta, o sea, las medidas son totalmente exactas y son monumentos que están perfectamente hechos. Pero eso realmente no es un impedimento, porque eso se puede hacer con la matemática. Otra cosa era la velocidad de la construcción de las pirámides. Se dice que una pirámide solamente se tardaba en construirse de 20 a 30 años. Una locura si lo pensamos hoy en día, porque un edificio de 146 metros de altura, como la pirámide de Giza, puede tardarse hoy en día unos 2 o 3 años máximos en construirse. En cambio, aquellas pirámides tenían mucha más longitud de tiempo en la construcción, porque especialmente ellos no tenían los recursos de tecnología que tenemos hoy en día. A mí siempre me llamó la atención Egipto, su cultura, todo su lore. Desde pequeño siempre me encantó la cuestión de por qué ellos momifican a sus faraones. Y la creencia de los egipcios es que los faraones al morir se iban a ir al más allá.
Y para ellos tener una buena llegada al más allá necesitaban preservar sus cuerpos lo más posible. Es por esto que los embalsamaban, los llenaban de un aceite y luego con tela de lino los envolvían. También metían sus pertenencias, todas sus riquezas con ellos para que pudieran entrar de la mejor forma al más allá en el que ellos creían. ¿Cuál es el propósito de las pirámides? Pues las pirámides son tumbas, simplemente eso. Pues en cuanto a lo que podemos saber de información oficial, se dice que en Egipto, para cada faraón que perdiera la vida, se tenía que hacer una pirámide, una tumba a forma de pirámide. Y si tenemos en cuenta que Egipto tuvo alrededor de unos 1000 faraones, sabemos entonces que muy posiblemente se hayan hecho unas 1000 pirámides de todos los faraones que fueron perdiendo la vida. Investigadores han llegado a la conclusión de que la gran mayoría de pirámides se ha perdido en el tiempo, bien sea por desbordes del río Nilo o por la crecida a lo largo de los siglos del desierto, que han quedado enterradas. Las pirámides que sí quedaron hoy en día son patrimonio cultural de la humanidad y una de las 7 maravillas del mundo antiguo, una de las 7 que queda de pie. Me gustaría también hablar de las otras 6 maravillas que no quedan en pie, porque en algún momento he pensado, ¿será que realmente existieron o fueron reales? Y por lo que he podido ver, sí hay pruebas de que existieron, pero bueno, ya ese tema lo tocaré en otro video. En conclusión, Egipto tiene una gran cultura, inmensa, infinita diría yo. Tienen mucho de lo que uno puede aprender, de lo que uno puede investigar. La cuestión de los faraones, las creencias que ellos tenían de que se van a una mejor vida, la creencia en los múltiples dioses, también su cultura, la forma en la que se vestían, la forma en la que criaban a sus hijos. Es impresionante toda la cultura que rodea a Egipto. Mucho se ha dicho sobre Egipto de que los ayudaron sociedades del futuro y todas esas cosas, pero sí eran una nación muy avanzada para su época, incluso creo que más avanzada que las otras que los rodeaban. Pienso que los egipcios deben estar muy orgullosos hoy en día de toda su cultura. Hablo de los egipcios de hoy en día, los egipcios contemporáneos con nosotros. No tiene nada que ver con esa civilización antigua que quiso dominar todo el territorio, todo su continente y hasta el mundo, que era un imperio magnífico que se peleaba con otros imperios. Pienso que hacen muy bien en preservar su cultura y en tenerlo como su patrimonio cultural, todo lo que son las esfinges, los templos, no dejar entrar a los turistas a según qué sitios que ellos consideren valiosos, porque al fin y al cabo es su cultura. Hablo desde el respeto, siempre respetando sus creencias, sus dioses, aunque yo no comparta ni su religión ni su cultura. Realmente influye mucho el sitio donde una persona crece, porque imagínate que hubieses nacido y crecido y te hubieses criado en el Egipto antiguo, con todas sus enseñanzas, creyendo en todos esos dioses y pensando que eran una nación superior a todas las demás. En fin, esta ha sido mi opinión sobre Egipto, sobre toda su cultura, sobre su historia, su lore y sobre todo lo que lograron. Déjame abajo en la caja de comentarios qué piensas tú sobre esta nación que fue muy poderosa en el pasado, sobre este imperio, qué piensas tú sobre su cultura, qué piensas sobre las teorías conspirativas, piensas que algunas pueden ser ciertas o que están totalmente voladas de la cabeza. Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video y este contenido, dale like, suscríbete si quieres ver más videos como este y nos vemos en la siguiente.